preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la confianza, la esperanza, la certeza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Damos la bienvenida a Néstor, quien a partir de hoy estará con nosotros, bueno, prácticamente lo que resta del año 2020 por las vacaciones de nuestro operador habitual, el señor César Arteaga. Un abrazo, Néstor. Gracias por tu apoyo, gracias por tu esfuerzo. La madrugada de este lunes 2 de noviembre, por supuesto, está preñada de informaciones de diversa naturaleza. Yo les confieso que tuve una impresión de estar leyendo un noticiero de ciencia ficción cuando revisaba las informaciones ahora a las 4 de la madrugada para organizarlas y tenerlas a disposición de ustedes. Ciertamente, cuando uno ve lo que está ocurriendo en Europa, cuando uno ve cómo hay protestas, por ejemplo, en España, protestas importantes, disturbios, incluso vandalismo, protagonizados por personas que están rebelándose frente a las medidas de contingencia que deben tomarse ante el avance de la segunda oleada de COVID-19. Cuando uno ve eso y uno revisa las cifras y te das cuenta que solamente en las últimas 5 semanas Europa duplicó el número de casos. Repito, duplicó el número de casos en apenas 5 semanas todo el continente europeo. Sin embargo, hay personas que están protestando por esta situación, porque haya restricciones, porque haya toque de queda, porque haya limitaciones al libre tránsito. Es realmente llamativo, para no utilizar otro término. Como llamativo es el hecho de la batalla solitaria que está dando el presidente francés Emmanuel Macron ante la arremetida de sectores de la violencia que se arropa el islamismo para agredir a otros semejantes. Y lo digo exactamente así porque yo no estoy de acuerdo con la estigmatización anti-islamista. Yo creo que el Islam es una cosa y el terrorismo es otro, pero ciertamente hay formas de terrorismo, formas de intolerancia, que a veces incluso llegan a asumir niveles de política de Estado que se cobijan bajo ese manto religioso. Han ocurrido cosas absolutamente inaceptables. Todos conocen ya lo que pasó al profesor de historia. Este es un caso que a mí me toca por diversas partes, ¿no? Un profesor de historia, tal como uno, dando una clase, y cuando tocó el tema de libertad de expresión, aludió a, por supuesto, el caso de las caricaturas de un semanario francés, donde se hacía una sátira del profeta Mahoma en caricatura. Eso le valió a ese docente francés una condena de muerte, que en efecto fue aplicada. El docente fue decapitado en París, estoy hablando en París. A partir de este hecho, el presidente francés tuvo una serie de posiciones muy firmes en defensa de los valores de Occidente, de la libertad de expresión, de la libertad de culto, del Estado laico. Eso le ha valido al presidente Macron y a Francia incluso un boicot de sus productos en todo el mundo árabe. Digo, lo sorprendente es que esta pelea la esté dando Macron en solitario. Lo sorprendente es que esta pelea la esté dando Macron prácticamente sin el apoyo, sin el concurso. Porque no se trata de una pelea de micrófonos, por cierto, no se trata de una confrontación entre credos religiosos, no. Se trata de la defensa de los valores de Occidente vinculados a la democracia y la libertad de expresión. Bueno, pues Macron, repito, está solo. Repito, nuevamente pareciera esta noticia un titular de ciencia ficción. Como titular de ciencia ficción también parece la noticia de la madrugada de hoy, en la que se nos informa que el propio director general de la Organización Mundial de la Salud entró en cuarentena preventiva por COVID-19 tras haber estado en contacto con un caso positivo de la pandemia, con una persona
que en efecto resultó positiva de COVID-19. El propio director general de la Organización Mundial de la Salud. Esto es para que veamos pues los niveles ciertamente difíciles de manejar en cuanto a el tema preventivo. El propio director general de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, por supuesto, no hay noticia internacional más relevante, más destacada en estos momentos que la inminente realización de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es destacadísima por el impacto que tales elecciones tienen no solamente en Estados Unidos, sino en todo el hemisferio y en todo el planeta. Yo no voy a fungir acá como analista internacional, no es ese mi rol, no es ese mi papel, no son esas mis credenciales. Tampoco voy a intentar hacer un desglose de lo que es la campaña electoral interna en Estados Unidos. Ustedes tienen los titulares, yo a primera hora de la madrugada estoy retuiteándolos, ya ustedes saben lo que está ocurriendo allí. Biden, el representante del Partido Demócrata, aspirante por el Partido Demócrata, sigue en punta en todas las encuestas. Trump está en los estados indecisos forzando para ciertamente descontar esa ventaja. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos el presidente no se elige por el voto popular, sino por el sufragio de los llamados colegios electorales, una elección de segundo grado. Es decir, tú pudieses ganar eventualmente el voto popular y perder en los colegios electorales, como en efecto ocurrió con la señora Hillary Clinton. Entonces, insisto, yo no voy a tampoco intentar hacer un análisis de la dinámica interna de las elecciones norteamericanas, no es ese mi papel. Pero yo como venezolano sí tengo que lamentar profundamente el manejo oportunista, demagógico y grotesco que se está haciendo del caso Venezuela en las elecciones norteamericanas y, por cierto, en prácticamente cualquier proceso electoral que se realiza en esta parte del mundo. Cada vez que un candidato a cualquier cosa quiere decir, quiere significar, quiere implicar que no va a permitir que su ciudad, su municipio, su estado o su país se vuelva un desastre, dice, no vamos a permitir que esto sea como Venezuela. ¿No se han dado cuenta? Por cierto, esto no solamente es una prédica de la derecha, entre comillas, para que salga Maduro a decir, no, es que eso lo dicen los enemigos. No, no, no. De derecha y de izquierda, incluso connotados aliados recientes o ex aliados recientes del régimen madurista, cuando quieren hablar de que sus países no se deben convertir en un desastre, dicen, porque esto no se debe convertir en Venezuela. Bueno, eso es demagogia pura y dura, ¿no? Utilizar el nombre de nuestro país de esa forma. Por cierto, no es que el gobierno no se lo haya ganado. Los gobiernos que hemos tenido nosotros no se lo hayan ganado ese maltrato. El gobierno de Chávez y Maduro tienen un récord que debe ser admitido públicamente. Su mérito a quien lo tiene. Durante toda la historia de los regímenes comunistas, ellos siempre explicaron la miseria que trae como consecuencia el comunismo como una consecuencia, como el resultado de alguna circunstancia histórico particular. Por ejemplo, ellos siempre estuvieron diciendo que en Rusia pasaron muchísima hambre porque Rusia era un país feudal que saltó del feudalismo al comunismo sin pasar antes por la fase capitalista y entonces tuvieron esos problemas. Ellos siempre dijeron, por ejemplo, que en Vietnam la pasaron muy mal, por supuesto, porque ese país vivió en guerra contra 3 imperios seguidos y entonces estaba totalmente destruido. Ellos siempre dijeron que en Cuba la pasaron muy mal por el tema del bloqueo, el fulano bloqueo, y el bloqueo sirvió de excusa para eso. Ellos dijeron y justificaron que en China hubo millones de muertos, literalmente muertos de hambre,
Porque era una sociedad muy atrasada, era una sociedad campesina, entonces ellos más bien se presentaban como salvadores y tal. Pero ¿qué pasó en Venezuela? Venezuela, que era una tacita de plata. Venezuela, que era la economía con más recursos de América Latina. Venezuela, que tenía una sólida infraestructura de servicios. Venezuela, que tenía la cuarta empresa petrolera más importante del planeta. ¿Qué pasó en Venezuela? Bueno, pasó que Venezuela se convirtió en la prueba del ácido, ¿no? La prueba histórica fundamental para demostrar que incluso con inmensos recursos, el comunismo siempre lleva a la ruina. Ruina y comunismo son sinónimos, porque el comunismo no sabe ejercer dominio sobre la población si no es a punta de pobreza, a punta de volverlo miserable, para una vez en la miseria extorsionar a los pueblos por el hambre o por el miedo. Entonces, de que los gobiernos de Chávez y Maduro merecen pasar como modelos universales de mala gestión, de gestión corrupta e ineficiente, bueno, por supuesto que sí. Pero no me utilicen el nombre del país, no me utilicen el nombre de Venezuela para buscar votos en la Florida. No me utilicen el nombre de Venezuela para ese tipo de operación que al final, no pasa la prueba de la vida, no pasa la prueba de los hechos, ¿no? Quienes hoy dicen, por ejemplo, que Trump es el candidato que tenemos que apoyar porque es el que ha estado más cerca de la lucha del pueblo democrático venezolano y tal, y es el combate contra el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que sí habría que señalar es que Trump tiene 4 años en la presidencia y Maduro se ha atornillado en el poder mientras tanto. Quienes crean que un gobierno demócrata, un gobierno de Biden, es una llave automática a el desarrollo de prácticas más eficientes en materia de presión política y de negociación internacional para buscar una salida, les diré, eso apenas está por verse. Yo lo que sí quiero destacar hoy, a 24 horas de la elección norteamericana, son 2 cosas. La primera, la democracia venezolana, históricamente hablando, siempre fue una aliada de Occidente, una aliada firme y creíble, pero siempre fuimos eso, aliados, nunca fuimos súbditos. Siempre tuvimos aliados, nunca tuvimos dueños. La relación de la democracia venezolana, la relación histórica de la democracia venezolana con Estados Unidos y con el Departamento de Estado siempre fue de solidaridad y apoyo, nunca fue de obediencia y obsecuencia. Entonces, a colocarnos en nuestro rol de demócratas venezolanos y a reubicar lo que tiene que ser nuestra relación con los factores de poder que nos apoyan, qué bueno, pero repito, apoyan nuestra lucha. Y la lucha es nuestra. No perdamos eso de vista, porque cuando lo hemos perdido, lo hemos pagado muy, pero muy caro. La segunda cosa que quiero destacar es que ojalá le envío mis mejores deseos al pueblo norteamericano. Ojalá que los eventos de mañana permitan que el pueblo, que la sociedad, que la democracia norteamericana se reafirme, se profundice, se fortalezca y se expanda. Ojalá que las amenazas vertidas por algún candidato sobre el no reconocimiento de resultados y sobre lo azaroso que podría resultar el periodo del reconteo de votos, dado que en esta oportunidad el voto por correo, por razones absolutamente explicables, el voto por correo es un derecho en Estados Unidos que lo ejerce siempre una importante cantidad de gente. Esta vez va a ser muchísimo mayor por la pandemia. Y por eso un candidato que hasta ahora ha tenido las de perder ha asomado la posibilidad de desconocer resultados. Ojalá, repito, que lo que ocurrió en las elecciones en las que participó el candidato Al Gore
Aquel incidente que ocurrió en una mesa, en un sitio, ahora no se multiplique por 20, 40, 80, 100 sitios, poniendo en duda todo un proceso y poniendo en jaque a una democracia que sigue siendo referente en el mundo y que sigue siendo referente muy importante en nuestra región. Por eso, repito, mi palabra de aprecio, afecto y apoyo al pueblo norteamericano, a la sociedad norteamericana y sobre todo a la democracia norteamericana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Y lo hacemos, dándole la bienvenida a los amigos que nos siguen desde la red social Instagram. No se había producido la conexión por esta red social. El primer segmento se lo dedicamos a un comentario sobre lo que está ocurriendo en Europa y en otras partes del planeta a propósito del tema de la pandemia, la singular situación de avance sostenido del COVID-19, mientras que hay sectores sociales que en lugar de alegrarse de que se tomen las medidas necesarias para abordar el tema con seguridad, están protestando la imposición de medidas como los toques de queda o las restricciones de circulación. También hicimos un comentario preocupado sobre el proceso político que podría tener lugar mañana a propósito de las elecciones norteamericanas. Ojalá, repito y subrayo, ojalá que tengamos un resultado rápido, cierto, claro y reconocido por todos los participantes. A propósito del tema norteamericano, una de las variantes de la política norteamericana hacia el caso Venezuela ha estado signada por el uso de las llamadas sanciones. Ha habido una discusión sobre la efectividad o no de estas medidas. Un economista venezolano, experto por cierto en el tema petrolero, Luis Oliveros, realizó un informe que fue publicado por la Oficina de América Latina en Washington, WOLA. Ese compatriota, pudimos tener una conversación con él en horas más tempranas y comparto de inmediato con ustedes ese intercambio.
sus áreas de especialización es precisamente el tema energético, el tema petrolero. Ha habido una disputa, un debate que yo no termino de entender, debo confesarles. Hay gente que se mete en una dinámica del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Si la destrucción de la industria petrolera por parte del chavomadurismo o si las sanciones generaron esta situación de desastre actual. Creo que es evidente que la causa primaria de esto que está ocurriendo está en estos 20 años de desastre, pero ciertamente las sanciones impuestas por la administración Trump han determinado una especie de agravamiento de algunas de estas circunstancias. Esto dejó de ser simples nociones de sentido común porque Luis Oliveros preparó un estudio, un informe sobre esto con mayor precisión técnica y profesional. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos un resumen apretado de tu informe. Buenos días. Buenos días, Chugo. Bueno, primero que nada, creo que la introducción es perfecta. En primer lugar, hay que entender que discutir que las sanciones son el origen de la crisis económica en Venezuela no tiene sentido y es un poco irresponsable, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en que el origen de la crisis económica y por mucho es el mal gobierno, los dos malos gobiernos que hemos tenido, los dos últimos malos gobiernos, ¿no? La desacertada política económica de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Sin embargo, tenemos hoy una realidad y es que Venezuela ha sido sancionada. Venezuela tiene sanciones que en el informe nosotros yo pongo como punto de partida las sanciones de agosto del año 2017, que son las primeras sanciones financieras, y luego las sanciones petroleras que entran en enero del año 2019. Insisto, la idea del informe no era darle validez a las sanciones o quitarle validez a las sanciones, simplemente era analizar el efecto de las sanciones partiendo de que las sanciones no generaron la crisis económica, no son el origen de la crisis económica. Y por otra parte, porque hay mucha gente que tal vez se pone bravo cuando uno habla del tema de las sanciones, aquí no se le está quitando responsabilidad al actual gobierno de lo que han hecho en política económica. Uno puede hablar y tener una visión crítica con el tema de las sanciones y también decir que Nicolás Maduro en su tema económico ha generado recesión, ha generado hiperinflación y ha generado problemas muy graves en la industria petrolera. Ciertamente cuando tú analizas el grueso de las sanciones en Venezuela y sus efectos, te empiezas a darte cuenta, en primer lugar, que supuestamente están enfocadas en generar un cambio político en Venezuela. Ese cambio no ha ocurrido. Las sanciones del año 2017 ya tienen 3 años y llevamos para casi 2 años las sanciones petroleras, y las sanciones lo que han generado es una disminución importante en las exportaciones petroleras de Venezuela, porque ahora prácticamente para Venezuela se me hace muy complicado colocar exportaciones petroleras. Comprarle petróleo a Venezuela significa un riesgo muy grande para el que esté buscando petróleo. Entonces, como ahorita hay una sobreoferta petrolera mundial, bueno, mira, es mucho más fácil conseguir petróleo de cualquier país del mundo, comenzando por Guyana, por Brasil, por Colombia, que son países que los tenemos al lado, que son países que pueden robarnos mercado o atacar compradores que antes adquirían petróleo de Venezuela. Lo otro es que las sanciones no solamente están impactando los ingresos en divisas en Venezuela, también están impactando al sector privado. Hay un overcompliance, hay un doble chequeo, triple chequeo, o sea, todo lo que implique operaciones con Venezuela es revisado hasta la más mínima letra por parte de autoridades no solamente norteamericanas, sino también del resto del mundo. Entonces, Francisco Rodríguez habla de que Venezuela se ha vuelto tóxica, y me parece que es excelente ese término, porque uno mismo manda una transferencia, así sea un familiar en el extranjero, y te revisan 2 o 3 veces, porque todo lo que implica Venezuela ahora implica problemas, la gente, los bancos se chequean, y no solamente estamos hablando de personas naturales, estamos hablando de empresas, estamos hablando de ONG. En el informe ponemos varios ejemplos de ONG que le está costando obtener donativos, sobre todo en moneda, en divisas, por este tema de las sanciones. Hay empresas que le han cerrado las cuentas, y sin duda, en definitiva, para hacer el cuento corto, las sanciones sí están generando problemas, no están produciendo el cambio político que supuestamente tienen como objetivo, y aparte la literatura previa y los ejemplos previos nos indican que las sanciones
mecanismo más en toda esa dinámica de generar cambio político. Por ejemplo, sanciones sin presión interna prácticamente están destinadas al fracaso, y es actualmente lo que está pasando en Venezuela. Entonces, mire, y además, el país que está sancionado, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, tiene amigos con un know-how muy importante a la hora de que le expliquen o lo ayuden a saltar las sanciones. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de la misma Rusia, estamos hablando de Cuba, y también Venezuela recibe, y eso no se lo toca nadie, ayuda de China. Entonces, en definitiva, pareciera que la estrategia de las sanciones debe ser revisada, debe ser cambiada, porque al final afecta al venezolano que tiene mayores problemas económicos y afecta a una economía que tiene ya 6 años de recesión, que tiene una hiperinflación y que cada día tiene más pobres. Entonces, pareciera que el que al final está sufriendo los rigores de las sanciones no del gobierno es el venezolano común. Estamos conversando con el economista Luis Oliveros, quien acaba de realizar un informe sobre el efecto de las sanciones en el contexto del proceso de deterioro profundo que sufre nuestra industria petrolera, originado en 20 años de pésimas políticas públicas, de corruptela y de manejo inadecuado, operación inadecuada de la industria. Luis, discúlpame si te saco un poquito del ámbito de tu estudio, de tu informe, porque creo que tú mismo acabas de insinuar, las sanciones son una parte de una estrategia mayor, o por lo menos así debería ser, una estrategia orientada a lograr cambio político en nuestro país. Esa estrategia de alguna manera podría estar cimentada en aquella idea de que lo malo de la cosa, lo bueno de la cosa es lo malo que se está poniendo. Un poco la idea de que mientras peor situación en nuestro país, mientras más esté sufriendo la gente, mayor presión hay sobre la dictadura. Ese concepto lo tienen algunos dirigentes políticos, y lamentablemente eso no ha generado, no solamente no nos ha acercado al cambio, sino que incluso ha colocado a importantes sectores de la población a tener que depender más del aparato de extorsión económica del Estado. ¿Cuál sería tu opinión a propósito de eso, digamos, en ese ámbito un poco más allá de la mera sanción? Mira, ciertamente los que por ejemplo en Estados Unidos hablan de que quieren poner presión al gobierno para que en términos llanos la gente se moleste, salga a la calle y derroque al gobierno, ¿no? Mira, yo creo que aquí hay puntos de inflexión en esta lucha política, ¿no? Cuando llegaron las sanciones, uno pareciera que la estrategia de buena parte de la oposición cambió radicalmente, y cambió radicalmente porque ahora pensaban que solo las sanciones iban a hacer el cambio de gobierno. Entonces, bueno, mira, la gente se va a poner brava, y van a tomar valor, y pareciera como que subestimaron un poco el aparato de respuesta que puede tener un gobierno como el de Maduro, de cara a que la gente se moleste y salga a la calle, o que haya presión social, o que haya gente molesta en la calle protestando. Y eso no fue acompañado de acciones en lo interno, y obviamente, tú lo sabes muy bien, hacer política en Venezuela en interno siempre tiene unos riesgos, tiene unos desafíos, pero también tiene retos importantes, pero hace falta la política interna, porque derrocar gobierno, generar cambios de gobierno, solamente pensando en que la comunidad internacional te va a ayudar, eso no necesariamente, primero que no está dependiendo de ti, y en segundo lugar, estás poniendo los huevos en una canasta que tú no controlas. Entonces, si tú no controlas esa canasta y tú piensas que va a generar un cambio político en base solo a las sanciones, tú pareciera que no estás entendiendo lo que el chavismo y el madurismo han hecho en estos años, que es un tema de control social, un tema de mantenerse en el poder a toda costa, y que adicionalmente son una élite que puede ser que tenga fracturas en lo interno, pero el tema externo está muy aceitada, están muy unidos, o por lo menos eso es lo que uno ve, pero que adicionalmente aprendieron a que es mejor estar unidos que estar separados. Entonces, al final, pareciera que pensar que solo las sanciones iban a generar ese quiebre, iban a generar ese cambio, yo creo que fue un poco iluso, y fue un poco
oye, yo creía que está un poco alejado de la realidad, de lo que podría ser. Mi crítica fundamental hacia las sanciones es que las sanciones no hay un plan B. O sea, nos vamos a quedar entrampados en las sanciones por muchos años si en la administración, sea Trump o sea Biden, yo creo que va a ser un poco indistinto quien gane con respecto al tema de las sanciones, no entienden que tiene que cambiar ese esquema. Asfixiando a un país tú no logras el cambio político, al contrario, unes a quienes están en el poder, pero adicionalmente hace que los que no están de acuerdo con los que están en el poder empiecen como a apoyarlo y empiecen a entender que hay gente que está en contra de ellos para que vivan mejor. Entonces, al final, yo creo que no se logra un cambio político con las sanciones. Yo creo que las sanciones es un mecanismo más para tú poder lograr el cambio político, o por lo menos ayudar a la oposición de ese país a lograr un cambio político. Finalmente, era parte de la entrevista que le pudimos hacer a Luis Oliveros, economista venezolano, experto en petróleo, a propósito de este tema que es doblemente pertinente. Primero, porque mañana se producen las elecciones norteamericanas, y en segundo lugar, porque se ha replanteado la situación sobre la cual advirtió la sociedad civil venezolana en relación al tema del combustible diésel. El combustible diésel, la posibilidad de importar combustible diésel también está restringida por las sanciones. Sin embargo, ha funcionado una suerte de excepción informal que ha permitido el flujo de ese combustible, que es muy importante porque es el combustible usado para movilizar dentro del país los pocos alimentos que todavía se producen, y también es el combustible utilizado para operar las plantas eléctricas de emergencia que están en los hospitales. Si se restringiera completamente el acceso al combustible diésel, quien va a sufrir no es Maduro, quien va a sufrir no es la cúpula multimillonaria, quien va a sufrir es el venezolano de a pie. Por eso hace 3 meses unas 105 organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre ellas el Radar de los Barrios, emitieron una comunicación dirigida a la OFAC, dirigida al Departamento del Tesoro, al Departamento de Energía de Estados Unidos, haciendo este planteamiento. Bueno, esto se ha replanteado en las últimas horas. No sabemos si porque vayan en efecto a cerrar el acceso al combustible diésel, o si forme parte de los juegos florales demagógicos que utilizan en esta recta final de la campaña electoral norteamericana. En todo caso, agradecemos a Luis Oliveros por haber compartido con nosotros estos criterios. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mire, yo aquí he entrevistado a un compatriota llamado Luis Cano. Luis Cano es pilar y eje del Frente de Defensa de los Jubilados y Pensionados. Y Luis Cano acá en alguna ocasión nos ha dicho palabras que nos estremecieron y que estremecieron a la audiencia cuando le pregunté, una vez que los colectivos maduristas, los paramilitares oficialistas les cayeron a golpes a nuestros
adultos mayores en una protesta frente al Banco Central, les pregunté que si no temían nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, esa violencia. Y me respondió Luis: estamos dispuestos a morir en la calle exigiendo nuestros derechos en vez de morir asustados y solos, morir de hambre encerrados. En aquel momento a algunos quizás les pareció una exageración lo que estaba diciendo Luis. Sin embargo, recuerden que el pasado viernes le dedicamos todo el programa al drama horrendo de esos dos compatriotas, de esos dos adultos mayores, 72 y 73 años, hermanos, que murieron de hambre encerrados en su apartamento en Puente Hierro. Es decir, lo que ha dicho Luis Cano una y otra vez no es exageración, es una muy dura verdad. La gente de Convite publicó un estudio con fecha 4 de junio de 2020 llamado Hambre en la vejez, la pandemia que persiste. Rebelde frente a esa pandemia, Luis Cano y muchos jubilados y pensionados y muchos trabajadores activos están convocando para pasado mañana, para el 4 de noviembre, a una movilización en Caracas. Y tenemos en línea precisamente al compatriota Luis Cano. Hermano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, cuáles son las características de esta convocatoria para pasado mañana. Te escuchamos. Ok, buenos días. Gracias, Chugo, por darme la oportunidad de estar en tu programa. Y sí, nosotros estamos convocando para el día miércoles 4 de noviembre en la maternidad Concepción Palacio. Y bueno, los motivos siguen siendo los mismos. Estamos exigiendo que se cumpla el artículo 80 de nuestra Constitución, que lo garantiza una vejez digna por los servicios públicos, el agua, la luz, el gas. Fíjate, hay que hacer una denuncia, porque resulta de que hace ya alrededor de 5 o 6 meses, tanto la CanTV como la electricidad, Corpoelec, vienen aumentando de una manera paulatina todos los meses la tarifa, ¿no? Y ya este mes, por lo menos el recibo de CanTV ya vino por 800,000 bolívares, y el de la luz, de Corpoelec, más o menos el mismo costo, ¿no? Lo que nos preocupa, porque nosotros siempre hemos dicho que los servicios hay que pagarlos, pues, o sea, no pueden ser de gratis, no pueden ser como ese populismo que este gobierno ha implementado, lo cual no tienen esta situación, pero resulta que no funciona y nuestra pensión sigue siendo $1, menos de $1 en este momento. Entonces, bueno, la gran pregunta que nosotros nos estamos haciendo es cómo con una pensión menos de $1 nosotros podemos comer, podemos tener acceso a la medicina y de paso pagar los servicios públicos, lo cual no funciona. Y tú dijiste algo muy importante con lo que se refiere a los hermanos Sandoval, que fallecieron de nutrición en Puente Hierro. Bueno, vienen a engrosar y aumentar la lista en el día a día de nuestros hermanos que han venido falleciendo, producto de que no tienen ningún tipo de atención por parte del gobierno. O sea, lo que se refiere, en este caso, el derecho a comer 3 veces al día. Bueno, ante esa realidad, nosotros lo seguimos manteniendo, vamos a seguir en la calle ejerciendo nuestro derecho, porque nosotros siempre lo repetimos, o sea, nosotros no le estamos pidiendo al gobierno que nos regale nada, simplemente que nos dé una pensión y una jubilación digna, la cual tampoco es regalada, porque eso nos costó 30, 40 y 50 años de trabajo. Nuestros mejores años de juventud se la dimos a Venezuela y lo hemos venido diciendo, no nos vamos a ir de nuestro país, entonces lo que nos queda es luchar y pelear por nuestros derechos, y a eso no vamos a renunciar. El gobierno verá que va a ser el día miércoles, nosotros vamos a marchar de la maternidad hasta la Plaza Caracas. ¿Qué le estamos pidiendo al gobierno? Que nos respete nuestra decisión, porque nosotros estamos ejerciendo el artículo 68 de nuestra Constitución, el cual dice y establece que nosotros tenemos el derecho a protestar y a manifestar de una manera pacífica pero muy contundente. Y motivos para protestar sobran. Ayer estaba conversando con los compañeros del estado Zulia. La situación allá es bien precaria. Hacia aquí estamos en esta situación, pero en el estado Zulia y en el estado Bolívar la situación es bien precaria. En el interior del país la gente está cocinando con leña. En el día de ayer, por cierto, me llamaron los compañeros del interior donde no había luz, eran las 9 de la noche y todavía no había llegado la luz. Imagínate
esa situación. Echa la llave, tengo un familiar, entonces resulta que no tiene gas, no tiene luz, y entonces ¿cómo hace para cocinar? Bueno, esa es nuestra situación, esa es nuestra realidad, y nosotros vamos a seguir en la calle ejerciendo nuestros derechos. Esperemos, bueno, y también queríamos pronunciarnos en lo que se refiere a las famosas elecciones. Mire, el pueblo venezolano ahorita, lo menos que está pendiente en estos momentos es de elecciones. El pueblo venezolano ahorita lo que está pendiente es cómo Carrizo come 3 veces al día, cómo sobrevive ante esta situación. Entonces, esas elecciones que van a ser en diciembre no tienen un costo en dólares, cualquier cantidad de dólares, que le exigimos que lo invierta en las cuestiones básicas, en los servicios básicos como son el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a los servicios públicos, porque te repito que están bien precarios, y nosotros vamos a seguir en la calle ejerciendo nuestros derechos. Luis, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta información precisa sobre la movilización que va a tener lugar el próximo miércoles desde la Maternidad Concepción Palacios en la Avenida San Martín hasta la Plaza Caracas, ejerciendo, como bien tú dices, el derecho constitucional previsto en el artículo 68 de nuestra Carta Magna, el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas. Y ojo, ese mismo artículo establece la obligatoriedad de que el Estado no utilice armas letales, no utilice fuerza letal en el control de manifestaciones. Gracias, Luis. Nos vemos. Gracias a ti, un abrazo. Gracias a ti. Luis Cano, representante del Frente de Defensa de los jubilados y pensionados de este país. Repito, una persona que en más de una ocasión acá nos ha dicho en este programa que los abuelitos, los adultos mayores, los jubilados y pensionados están decididos a, como lo han hecho numerosas veces, salir a la calle en defensa de sus derechos, porque no quieren morir solos, abandonados, de hambre, encerrados en sus ranchos, en sus casitas, en sus apartamentos, como le acaba de ocurrir a los hermanos Sandoval en Puente Hierro. Lo que pasó la semana pasada y que destacamos acá en el programa del viernes es horrendo como hecho, pero es mucho peor como síntoma. Es el retrato de toda una situación a nivel nacional. Y Luis Cano nos está hablando precisamente de eso. La marcha del próximo miércoles va a ser de todos los trabajadores, va a ser de los trabajadores activos y jubilados, pero quisimos destacar la participación de los jubilados porque, por cierto, desde el caso de los jubilados petroleros hasta los jubilados de la administración pública, es muy elocuente el valor desplegado por nuestros adultos mayores en la defensa de sus derechos. Para decirlo de manera sencilla, ¿vale? Si nuestros viejitos están peleando como están peleando sobre el asfalto en medio de la pandemia y ante el peligro de la represión, nadie tiene justificación para quedarse en su casa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente.
Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos de La Fuerza es la Unión y el tiempo restante del programa se lo vamos a dedicar a la crisis que está viviendo el sur de Maracay. Nuevamente creció el río Madre Vieja y nuevamente nuestros hermanos que habitan en La Esmeralda, Las Esmeralditas, Casanova Godoy, La Punta, Mata Redonda, están literalmente con el agua por las rodillas, con el agua por la cintura, con el agua por el pecho. Tenemos a Mildred Rojas, precisamente desde el sur de Maracay. Mildred, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo allí? Te escuchamos. Buenos días, gracias por la invitación, señor Chu. Bueno, una lluvia de aproximadamente 3 horas. Claro, cayó fuerte y estaba lloviendo en varias partes del estado y nuevamente nos volvemos a inundar las comunidades del sur. Ya este es el 5º evento desde el 24 de agosto para acá y lo que vemos es que la situación cada día se pone más fuerte, más grave y no vemos ningún tipo de respuesta por ningún lado. Mildred, la situación que nos referiste en el 4º evento, en el evento anterior, cuando incluso pacientes con COVID que estaban recibiendo atención domiciliaria y que tenían respiradores tuvieron que ser colocados en las azoteas de las casas, la inundación. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Han recibido la atención? ¿Estos casos especiales recibieron alguna atención y esa atención se mantiene o sigue la gente prácticamente a la intemperie? La atención la tuvimos que darnos a nosotros mismos. Yo soy una persona que estoy saliendo de un fuerte cuadro de neumonía y lo único que recibimos acá fue que sí vinieron unas cuadrillas a limpiar, pero recogieron lo que era el lodo, el fango, toda esta cuestión que quedó a consecuencia del desbordamiento del río. Pero nos quedó un polvillo, Chubo, en la calle terrible, o sea, debieron haber pasado unos cisternas luego y no, este polvillo nos está matando porque aquí tenemos los pacientes COVID que nombras, tenemos personas con cáncer, con cierta patología y problemas respiratorios fuertes. Lo único que se atendió en el momento fueron las cuadrillas que vinieron a recoger parte de lo que quedó en la calle y parte de todos los enseres domésticos que perdimos los vecinos, porque en mi casa yo nada más perdí, aparte de papeles y cuestiones que tenía guardadas, 2 colchones. Hasta el día de hoy, un grupo, no todo, porque esta vez del año 79 que yo estoy acá, primera vez que en mi calle pasa esto. Entonces tenemos 3-4 manzanas priorizadas y la atención de un colchón, imagínate tú, y ni siquiera un colchón, eso fue una vulgar colchoneta que si durara 15 días de uso es mucho, y una gente que perdió un cuadro familiar de 3-4 personas, niños, solamente una colchoneta.
no todas las personas afectadas. Aparte de esto, también la alimentación, los alimentos que se perdieron no fueron las manzanas que normalmente acostumbramos a que estén afectadas, y solamente repartieron una bolsa de comida desde ese entonces a ese grupo familiar. Ahí hay gente que ha perdido cocina, todos los enseres, y la única atención que tuvimos fue esa, y después de 7, 8 meses sin gas, un operativo de gas que sacaron. Del resto más nada. Mildred, te agradecemos que hayas aceptado nuestro contacto y que nos hayas puesto al tanto de esta situación. Yo aprovecho este contacto, Mildred, para decirle a todos los que nos escuchan, no le hagamos nosotros, los venezolanos, a nuestros hermanos del sur de Maracay, lo que nos pueden estar haciendo del exterior a todos los venezolanos. Me explico. La crisis venezolana se está encapsulando, se está volviendo parte del paisaje. Aunque es terrible la situación que estamos viviendo, aunque la crisis de refugiados de Venezuela, de migrantes de Venezuela, es quizás la más grande del planeta, el país, la opinión pública mundial se está acostumbrando a que, bueno, aquí está pasando algo, pero ya no es noticia. ¿Verdad que es terrible? Terrible, ¿verdad? Bueno, no le hagamos nosotros eso a nuestros compatriotas del sur de Maracay, porque ellos están enfrentando esa situación desde hace bastante más de una década, y al parecer, bueno, no es noticia, salvo que se mueran, ¿no? Y eso no puede ser. Nosotros como venezolanos no podemos admitirlo. Mildred, repito, agradecido por el contacto. Yo sé la condición en la que estás, hasta tener energía eléctrica, hasta tener batería en tu celular es muy complicado para poder atendernos. Te lo agradezco profundamente y vamos a seguir haciendo seguimiento al caso. Un abrazo, buenos días. Abrazo, señor Chu, y bueno, por acá en contacto y pendiente. Gracias por no olvidarnos y porque cada día nos dé la oportunidad de visibilizar esta situación. La situación no es fuerte. Nuevamente, familias en las manzanas J.U. con agua a más de 1 metro. Eso dura días allí. El Matarredondo y La Punta también con agua alta, y eso también dura días allí. Entonces, bueno, como dice usted, agradecemos a la audiencia todo el apoyo, toda la visibilización que nos puedan dar, y bueno, también extendemos el agradecimiento a las ONGs. Hemos recibido apoyo de ONG quienes han venido a traer algún medicamento, algún alimento preparado. Eso también lo hemos estado recibiendo. Pero muy poca atención. O sea, lo que han hecho ha sido muy básico, y esta vez por la magnitud de lo que se presentó. Pero del resto pasan la lluvia, pasa el invierno, pasan las inundaciones, y pasamos a ser las comunidades olvidadas del estado de Aragua. Era Mildred Rojas, desde el inundado sur de la ciudad de Maracay. Nuestra palabra, repito, de respeto y de solidaridad. Quiero agradecer finalmente a la colega Estanis Olivares y a la colega Luzmeri Reyes, que en la pasada semana tuvieron la delicadeza de entrevistarnos en un par de ocasiones. Y reitero lo que allí dije en ambas entrevistas. La política no es un juego de video, y gobernar no se puede hacer ni desde el exilio ni desde las redes sociales. Aquí en la lucha con la gente, por la gente, codo a codo con la gente es fundamental. Gane Trump, gane Biden, gane quien gane. Aquí, si no hay fuerza interna capaz de generar el cambio por la vía democrática, que es la única sostenible, si eso no es así, entonces todo lo demás, repito, puede ser un gran negocio para algunos, para que sigan viviendo a cuerpo de rey, pero para el pueblo venezolano la situación es muy distinta. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En el control hoy estuvo con nosotros Néstor Tobar. Bienvenido, Néstor. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chu Torrealba. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chu Torrealba, solo por RCR 750 AM. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos